Vamos a tener esta plática justo en la antesala de la Semana Santa sobre la magnanimidad. Apuntar sobre todo a la magnanimidad ignaciana, como lo vieron los griegos primero, después Santo Tomás, y qué es lo que nos dice San Ignacio. San Ignacio es el alma grande que tiene la grandeza y la nobleza de entregarle todo a Dios. No anda nunca a medias. San Ignacio no se quiere reservar nada. ¿Y cómo llega este santo a rendir este homenaje de su vida y que también quiere que los demás lo rindan? El homenaje de su libertad, de la inteligencia, de todas las cosas que se poseen, todo a su divina majestad. ¿Cómo llega San Ignacio a esta cúspide de la vida espiritual que lo coloca al fin de los ejercicios espirituales? Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo diste, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Veremos en qué consiste esta gran virtud de la magnanimidad para pedir la gracia de llegar así a servir mejor a Dios y pedir la gracia de generar en nosotros estas disposiciones interiores para poder recibirla a esta misma gracia de la virtud de la magnanimidad. San Ignacio lo coloca en la entrada de las anotaciones de los ejercicios espirituales en el número 5. Dice, al que recibe los ejercicios, o sea, el ejercitante, mucho le aprovecha entrar en ellos con grande ánimo y liberalidad, con su Criador y Señor. Ahora se trata de estos ejercicios espirituales, pero siempre el Hijo de Dios, el católico, está haciendo ejercicios espirituales. Más aún, ahora estamos en los ejercicios de la milicia cristiana, en la Cuaresma. Y estamos por entrar a la Semana Mayor, la Semana Santa. Así que también estamos de ejercicios espirituales. Y tenemos que ver cómo aprovecharlo mejor. Entonces, para entrar a la Semana Santa, podemos aplicarnos esta misma disposición que dice San Ignacio, entrar con grande ánimo y liberalidad, con su Criador y Señor, ofreciéndole todo su querer y libertad, para que su divina majestad, así de su persona como de todo lo que tiene, se sirva conforme a su santísima voluntad. Entonces San Ignacio dice, ofreciéndole todo su querer y libertad. Así se empieza. Vamos a ofrecerle entonces, al empezar esta Semana Santa, todo mi querer, o sea, todo lo que yo quiero y todo lo que puedo hacer, toda mi libertad, o sea, todo mi futuro. ¿Para qué dice San Ignacio? Para que su divina majestad, así de su persona, o sea, de toda la persona, de todo lo que es el ser, su inteligencia, su voluntad, su deseo, su futuro, como dice San Ignacio, de todo lo que tiene,
no solamente la persona, sino todo lo que tiene, todos los bienes, todas sus cosas, se sirva Dios. O sea que las cosas no son mías. La carrera no es mía, el trabajo no es mío, la familia no es mía, la universidad no es mía, no es mi libertad, es de Dios. Se sirva a Dios de todo, lo interno de la persona como lo externo. ¿Y para qué? Conforme, dice, a su santísima voluntad, que será el fin de los ejercicios espirituales, buscar y hallar la voluntad de Dios. Ordenar toda nuestra persona, todas nuestras cosas, todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, conforme a su santísima voluntad. Y que Dios se sirva de esto. O sea que San Ignacio empieza por entregarse todo, todo al todo. No es que San Ignacio dice, le voy a dar una parte a Dios, a ver qué tal, a ver qué le parece, o se la voy dando de a cuotas. No, se trata de una entrega total, ya al inicio. Siempre, cada época ha sido ardua. Y quizás a los contemporáneos les parece más ardua que nunca. Y esta podría ser para cada uno la más ardua de todas, pero siempre ha habido grandes dificultades en la historia. Ya desde el Génesis y la historia profana, es cierto que vino la paz augusta, pero normalmente en el mundo hay guerra, calamidades. La historia está llena de una sucesión de problemas. Se trata de un presupuesto de la humanidad. El conflicto, la división, la muerte, las crisis políticas y financieras, las crisis religiosas. Y no es difícil, ante esta visión de las cosas o ante las cuestiones personales de cada uno, problemas, relaciones con los demás, problemas en el trabajo, del estudio, de la personalidad, de psicología, de la salud. No es difícil que el temor, el desánimo, la cobardía se apoderen de nosotros. Que son movimientos interiores que debemos pedir la gracia de poder manejarlos, como enseña San Ignacio. Son las batallas del espíritu, las batallas que se dan entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. San Ignacio, con una gracia especialísima, lo va a traducir con la característica de las reglas de discernimiento, llamándolas consolación, desolación. El desánimo y el desaliento están dentro del mal espíritu. San Ignacio nos recomienda luchar contra la desolación. El alma se estrecha, el espíritu se mezquina, perdiéndose el coraje requerido para enfrentar las batallas de nuestro tiempo y sobre todo la batalla personal, o sea, lo que cada uno debe pelear. Y San Pablo lo va a llamar diciendo que se trata de un combate de la fe, pelea el buen combate de la fe, 1 Timoteo 6:12. Se ha hablado del cansancio de los buenos. También se puede hablar de la pusilanimidad de los buenos. El pusilánime, pusil es el pequeño, latín, ánime, la pequeña alma, la contraposición de la magna ánima, del alma grande. Como las almas grandes de los héroes,
o las almas grandes de los santos. Por eso debemos ahondar en esta hermosa y gran virtud de la magnanimidad. Vemos en la historia que la vocación de grandeza es una constante, porque el hombre tiene dentro de sí una aspiración a lo alto, a lo trascendente, a lo sublime. Una aspiración infinita, que las cosas de este mundo no pueden llenarlo. El hombre nació para las cosas bajas, mediocres, tibias, a medias. No lo llena. El hombre necesita cosas grandes, necesita a Dios. Por eso los mejores hombres han experimentado esa fascinación, buscando muchas veces propiamente en el mundo el honor, la fama, la gloria, aún a costa de su vida. Y ese encanto se ha ido tiñendo a lo largo de los siglos de referencias históricas concretas, con sucesivas cosmovisiones. Puede uno tener una cosmovisión netamente pagana, profana, sin una visión religiosa o una visión puramente naturalista, pero busca en eso la grandeza, en forma equivocada, pero lo busca. Ese anhelo de grandeza revela que el hombre está hecho para algo superior, para algo trascendente, para algo excelente. Vamos a ver la magnanimidad según la cosmovisión católica. Como nos lo han enseñado en primer lugar los griegos, y Santo Tomás lo propone como doctrina ya a partir de los clásicos, también tomando el pensamiento bíblico, patrístico, y lo mejor del pensamiento medieval. Aristóteles, que vivió 4 siglos antes de Cristo, fue el primero que va a elaborar esta doctrina en su obra conocida como Ética a Nicómaco, en el libro 4, en el capítulo 3. Hace un penetrante y sólido retrato del magnánimo y le coloca allí un gran poder de atracción. Lo coloca en forma grandiosa, poética, semejante al canto de los antiguos griegos, como el de Homero, Píndaro. Algunos han dicho que este retrato de la persona magnánima es lo que mejor refleja la personalidad humana, o sea, lo mejor del hombre, lo más excelente del hombre y lo más excelente de la cultura griega. Magna anima, alma grande. Encuentra Aristóteles una primera aproximación, atribuyéndolo a las características de las almas superiores, que sueñan con lo óptimo, que se sabe digno de cosas más altas. Como decían los santos, San Juan Bachmans, he nacido para cosas grandes, ad maiora natus sum, para cosas excelsas, grandiosas, la más grande de todas. Hemos nacido para el cielo. Más exactamente, el magnánimo es aquel que aspira a lo que es grande en las cosas. Lo que es grande en las cosas. Su objeto principal por excelencia es lo más grande. No simplemente algo grande, sino lo más grande. San Ignacio lo va a traducir por el magis, lo mejor. Al final del principio y fundamento va a decir que solamente deseemos y elijamos lo mejor. Entre dos cosas buenas, elegir lo mejor. Este objeto principal de las cosas grandes
tiene objetos secundarios. ¿Y qué es lo que encubre este objeto anhelado del magnánimo? Sin vacilar, Aristóteles dice que detrás de esto está el honor. En la ética a Nicómaco, las cosas grandes se refieren a los bienes exteriores, y el más grande de ellos es el honor, puesto que es el bien ofrecido a los dioses, el bien que acompaña a las más altas dignidades, el bien que recompensa las acciones nobles. Y el honor es un bien exterior, el mayor de todos, porque responde a la excelencia interior. Se debe a la excelencia interior. De ahí sale. Para Aristóteles, el honor no es un fin, sino que es algo esencialmente relativo. Se refiere a algo. El homenaje es un homenaje tributado a la virtud. Por eso debe relacionarse necesariamente a la virtud como a su fin. Es como el premio de la virtud, como el aplauso, como la gloria. El magnánimo está por encima tanto de los aduladores como de los que lo desprecian sin razón. No le importa que el honor provenga de uno o de muchos. Le interesa más bien la opinión aislada de un solo individuo que sea realmente de bien, una persona de bien, que lo que piensa la multitud. Y la magnanimidad impele, en cierto modo, al extremo. No anda a medias, al extremo. Pero al mismo tiempo es una virtud que señala el medio, porque Aristóteles enseñaba que había que llegar al medium virtutis, al medio de la virtud, que es una cumbre, el medio entre dos vicios. El de estimarse digno de grandes honores, sin serlo, sería vanidad. Y el de no estimarse digno de grandes honores, siéndolo de hecho, es pusilanimidad. Uno puede caer por un extremo en la vanidad, atribuyéndose lo que no tiene, o no atribuyéndose lo que sí tiene, pusilanimidad. El magnánimo está en el medio, porque se estima en su justo valor y tiende a las cosas grandes según el orden de la razón, según cómo son las cosas, según cómo es la realidad. Por esto, para Aristóteles, el magnánimo va a ser el más logrado de los hombres. O sea, el hombre que llena toda la plenitud de su ser. El hombre virtuoso que tiene esta cualidad va a ser el más logrado, el más perfecto, quiere decir. Al anhelar habitualmente lo más grande, se esfuerza sin cesar por exceder en cada virtud. Así viene a ser la magnanimidad como un ornato, como un adorno de todas las demás virtudes, como una corona de todas las demás virtudes, porque les da y les confiere, les transmite un toque de grandeza. Esta misma doctrina la va a tomar Santo Tomás de Aquino, el gran teólogo de la Edad Media y sumo doctor de la Iglesia. Aristóteles va a representar la cumbre quizá del pensamiento antiguo sobre la virtud de la magnanimidad. Cuando adviene el cristianismo, se va a insistir en una forma menor en esta virtud. Los escritos de los padres de la Iglesia se detienen preferentemente en la virtud de la humildad. La magnanimidad podría parecerles una actitud más propia de los paganos, un talante cercano a la soberbia y a la vanagloria. Pues sobre todo Santo Tomás, o sea, el pensamiento medieval, estamos en el año 1200, 1300, quien al retomar el análisis de la magnanimidad se mostró como un perfecto recapitulador de la doctrina del hombre antiguo.
si bien ahora bautizada con las aguas del Evangelio. Santo Tomás entiende por magnanimidad cierta tendencia del ánimo a cosas grandes. Cierta tendencia del ánimo a cosas grandes. El alma se inclina, se extiende, desea, busca las cosas grandes. Esa es la disposición del alma. Y luego con el mundo moderno, que nos señala las cosas solamente horizontales, cuando no señala el cielo, señala el mundo, señala el puro horizonte de la tierra, y el hombre no vuela, no despega, queda al ras de las cosas superficiales. Pero esta alma se intenta despegar de las cosas de la tierra e intenta buscar las cosas de arriba. ¿Cuáles son esas cosas grandes? Santo Tomás dice que algo puede ser llamado grande en dos sentidos, proporcionalmente y en absoluto. Se puede decir proporcionalmente grande el acto que consiste en el uso de una cosa pequeña o mediana, cuando, por ejemplo, se hace de ella el mejor uso. Ese es un uso proporcional. Absolutamente hablando, es grande el acto que consiste en el mejor uso de una cosa máxima. Usar la cosa en forma máxima, sacándole todo lo que tiene dentro, todo su potencial. La magnanimidad es así la manera racional de tender a lo que es grande. Es la virtud que controla el ansia legítima de grandeza, la apetencia de lo que es absolutamente grande. Que la magnanimidad como virtud se ubique en el justo medio de ninguna que se contente con aspirar a una grandeza mediocre. No se trata de mirar a una grandeza mediocre. La magnanimidad aspira a la grandeza suprema, en toda su belleza y en toda su amplitud. No le bastan al magnánimo las virtudes comunes, el común de los hombres, hacer obras buenas. San Ignacio no se contenta con eso, con hacer algo bueno, sino lo más bueno, lo mejor, el magis, lo más perfecto, lo más grande. Aristóteles decía, el magnánimo es el que se extrema por la grandeza. Y Santo Tomás lo toma, se extrema por la grandeza, en cuanto que tiende a lo máximo. Tiene que haber una proporción, claro, entre la grandeza que se aspira y el que la pretende. Y el hombre nació para una grandeza que es el cielo, que es Dios. Aunque somos débiles, frágiles, limitados. Tenemos que aspirar a esta grandeza interior de nuestra alma, a buscar la santidad de nuestra vida. El magnánimo se mantiene en el justo medio, porque aun cuando tiende a las cosas mayores, lo hace según el orden de la razón. O sea, se estima en su justo valor. Y la magnanimidad vendría a ser como la flor de las diversas virtudes. Toda virtud tiene una belleza dentro de sí, porque desprende, despide armonía, proporción, paz, luz. Es algo peculiar de la virtud desprender ese resplandor de la belleza, ¿verdad? Y entonces, Santo Tomás dice, la magnanimidad le añade otra belleza por la misma magnitud de la obra virtuosa, por lo grande que es la obra, le añade un plus, una belleza superior, un añadido por la magnitud de la obra virtuosa. Por esto dice Aristóteles que la magnanimidad hace mejores a todas las virtudes.
este obrar con magnanimidad, que es lo que tenemos que pedir con una gracia, no es propio de toda persona virtuosa, de toda persona que obra bien, sino solamente de los grandes, o sea, de personas que aspiran a buscar lo heroico, la santidad de su vida, lo más perfecto, como dice Cristo. Si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes, dale a los pobres, luego ven y sígueme, tendrás un tesoro en el cielo. Es lo más perfecto, lo más grande. Y Cristo ha sido el más grande de los hombres. No hay ningún hombre que pueda superar a Cristo. Cristo, por tanto, ha sido también, saca la conclusión Santo Tomás, el más magnánimo, es el más grande. Cristo ha sido el más grande. Christus fuit maxime magnanimus, dice Santo Tomás en la tercera parte de la cuestión 15. Es el Cristo. Y por eso esta meditación que la podemos hacer en estos días para entrar en la Semana Santa, debe llevarnos a imitar a Cristo como Él estuvo anhelando lo grande. Con cuánto deseaba mi alma, dice, aspirar a la Pascua, o sea, a ese sacrificio redentor de la muerte. ¿Con qué ansias? El magnánimo anhela lo grande, lo perfecto. ¿Dónde está eso? En lo externo, ante todo en el interior de la propia persona, lo que se puede llamar como la grandeza interior. Pero, aunque secundariamente también la grandeza exterior, que consiste en la honra, la gloria, y el honor es la mayor entre las cosas exteriores, porque es lo más próximo a la virtud, como testificación de la virtud de alguno. O bien porque se tributa a Dios y a los mejores. Dice Santo Tomás, o finalmente porque los hombres prefieren perder todas las cosas por conseguir el honor y evitar el vituperio. Se trata entonces de una virtud especial. La magnanimidad vendrá a moderar este apetito natural del hombre al honor. No un honor cualquiera, sino un honor grande. O sea, destacarse, San Ignacio dice, en el servicio divino, por el amor de Dios, con toda humildad. Por esto dice Santo Tomás, la magnanimidad no se ocupa de todo honor, sino del honor grande. Se trata de algo totalmente inadecuado, la búsqueda del honor por sí mismo, separándolo de las condiciones virtuosas. No se trata de la persona magnánima, aquella que intenta por sobre todo los grandes honores, sino aquel que apetece los grandes bienes del alma. De esto se trata. Los grandes bienes del alma, los dones del Espíritu Santo, las grandes virtudes. El que realiza estos actos virtuosos se hace grande. Y el honor sigue a la virtud como un premio adecuado. Y los grandes honores a los grandes actos virtuosos. ¿Cómo no ver la grandeza de alma en un soldado que muere por ir a defender la patria? Porque lo quiere, no por obligación. ¿Cómo no ver la grandeza de un médico en estos días que muere en el hospital contagiado? ¿Cómo no ver la grandeza de una persona que arriesga su vida para salvar a los demás? ¿Cómo no ver la grandeza de Cristo que dice, nadie me quita la vida, yo la doy?
¿Cómo no ver en San Damián de Beuster, el gran apóstol de los leprosos, de la Congregación de los Sagrados Corazones, que le preguntaron a los religiosos si alguien se animaba a ir a la isla de Hawái, de Molokai? Él se levantó y fue a vivir con los leprosos. Finalmente se contagió y murió de lepra. En esa isla, un santo. ¿Cómo no ver en los mártires? En Santa Inés, que joven dio la vida por la fe y la pureza. ¿Cómo no ver esta grandeza de alma en aquellos que han entregado su vida, como ahora, silenciosamente en los claustros, siguiendo perfectamente a Cristo con los cartujos y tantos conventos religiosos? ¿Cómo no ver esta grandeza de alma en esos misioneros que dejaron carrera, una profesión, familia, una cultura, una nación, un buen pasar, el confort, y se fueron a otro mundo desconocido, a lugares inciertos, con el peligro de su vida, y cómo muchos se desgastaron y murieron jóvenes? Por eso nos entusiasma la larga lista de los santos que están en el cielo. Por eso los santos están para emular, para imitarlos. Están puestos en los altares para que los imitemos, para que los miremos. Y por eso los santos nos elevan, nos atraen. Y por eso queremos imitarlos, porque ellos fueron grandes. Es evidente que la virtud está transida de belleza, de un esplendor propio que le da no las cualidades humanas, que pueden ser notables, sino las cualidades de la gracia, que eleva hasta lo impensado la naturaleza humana, suscitando la admiración de quienes la contemplan, practicado por alguien. Parece algo increíble, algo maravilloso ha descendido a la tierra. Y Cristo se mostró así cuando pasaba de pueblo en pueblo, curando las enfermedades, las dolencias, multiplicando los panes. Algo maravilloso e inaudito había descendido a la tierra. La grandeza de Dios obrando en los cuerpos y en las almas. De ahí proviene el honor que merecen y el aplauso que suscitan los santos. Y máximamente Cristo. La gloria significa, dice Santo Tomás, cierto esplendor, porque dice San Agustín, ser glorificado equivale a recibir resplandor. Recibir esa gloria es un resplandor, dice San Agustín. Este esplendor, a su vez, incluye cierta belleza y manifestación, se muestra, como las buenas obras que deben ser mostradas, dice Cristo. Sin embargo, el magnánimo nunca se va a sobreestimar. Va a entender que los honores que los hombres puedan decirle, tributarle, son frágiles. Le va a parecer algo pasajero, trivial. Y esa virtud, que en el fondo es un servicio divino, no se la puede alabar suficientemente. Debido a ello, no se engríe por los grandes honores, dice Santo Tomás. Porque lo que por sobre todas las cosas le interesa al magnánimo es merecer la alabanza de Dios. Merecer la alabanza de Dios. Fijémonos en la vida de los santos, que lo único que les preocupaba era si estaban obrando bien ante Dios, su conciencia ante Dios, su alma muchas veces finamente perfeccionada por la gracia, le llevaba una conciencia
mucho menor, muy detallada de ese servicio. ¿Por qué? Porque lo único que le interesaba a esa alma magnánima era merecer la alabanza divina. Es así que es una alabanza imperecedera, que no se muere. Y si va a buscar la gloria, no la buscará por ella misma, como hace el ambicioso, sino como consecuencia externa de su perfección. Porque toda perfección viene últimamente de Dios. Si hay algo bueno, si hay algo perfecto, si hay una persona que es santa, ¿de dónde viene eso? Viene de Dios. Es la única fuente que puede transmitir eso. El honor y la gloria que dan testimonio de la misma se dirigen finalmente a Dios. San Ignacio quiere que entremos con toda el alma al servicio divino. Entrar con grande ánimo y generosidad. San Ignacio va a querer también que busquemos este servicio más perfecto a Cristo con una voluntad, como dice en el número 95, en la meditación de Cristo Rey, la voluntad de conquistar todo el mundo y todos los enemigos, y así entrar en la gloria de su Padre. O sea, se trata de un corazón que no esté apegado a nada ni a nadie, sino al servicio de su divina majestad. Y para eso es necesario que entremos en un proceso de purificación del alma. Por esto la Cuaresma, por esto es una confesión profunda, por esto es una confesión de toda la vida, hacer ejercicios espirituales. Podemos para estos días, transformando esta reflexión en unos puntos de meditación, imitar a Cristo, el máximo magnánimo. Imitar a Cristo como el más grande de todos los hombres. Y podemos pedir imitarlo a Él en su magnanimidad. Puede ser nuestra petición. Cristo nos manda a seguirlo, porque es el camino. Nos manda a escucharlo, porque es la verdad. Nos manda a buscarlo, porque lo necesitamos. Tenemos que imitar a Cristo. Y esta gran virtud nos puede disponer a saltar de nuestra mediocridad, de nuestra bajeza, de nuestras cortas miras humanas. Considerar en la historia cómo Cristo entra al mundo. Sacrificios y oración, no quisiste, pero me diste un cuerpo. He aquí que vengo, oh Padre, a hacer tu voluntad. Cristo recibió un cuerpo para ser inmolado en la cruz. La composición del lugar puede ser Cristo mostrando allí en esos pueblos, tantas veces pequeños, aldeas, a esas personas que pasaban haciendo milagros, curando enfermos, sanando, predicando. Como un punto uno podemos imaginarnos a Cristo en la carpintería de San José, que aunque no hacía cosas grandes externamente, tenía una grandeza interior y de ahí parte la virtud en su intención. O podemos imaginarnos cómo le daba de comer a 5.000 personas hambrientas y cómo reaccionaba, con qué grandeza. Como punto 2, imaginar alguna palabra de Cristo en la cruz,
qué grandeza de Cristo en ese momento, sangrando, sufriendo. Lo que decía, Padre, perdónalos. Sacar, dice San Ignacio, considerar y sacar algún provecho. En tercer lugar, por ejemplo, considerar la resurrección de Cristo, que se la pasó prodigando bienes, desde aparecerse a los discípulos a la orilla del mar, hasta hacerles un desayuno con pescado, resucitar muertos, y hacer un coloquio al final, pidiéndole al Padre para que me alcance esta disposición interna, disponerme interiormente a esta grandeza de alma, de no negarle nada a Dios, entregarme totalmente en esta Semana Santa como Cristo, para que me lo alcance de su Hijo, al Hijo, para que me lo dé, a la Madre, que cantó en Magnificat. Mi alma canta la grandeza del Señor. Es un traslado de su grandeza a la grandeza de Dios, atribuyéndole a la grandeza divina, enriquecida por los bienes divinos. El propósito puede ser que pueda elegir lo mejor entre cualquier opción, como dice San Ignacio, solamente deseando y eligiendo lo mejor. Pidamos la gracia entonces de entrar en esta disposición para, con la gracia de Dios, llegar a esta entrega total de nuestras vidas, para poder decir con San Ignacio, tomar, Señor, y recibir toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo diste, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta.